yo te buscaré. Muy buenos días, queridos hermanos, bendiciones. Qué bueno que es poder estar nuevamente juntos buscando una palabra del Señor. Estos tiempos de devocionales, de mañana te buscaré, se emiten todos los días de lunes a viernes, 8:30 horas. Es un momento especial para poder empezar la mañana con una poderosa palabra del Señor. Y no solamente empezar cada uno desde lo que está haciendo en su casa, quizás yendo a trabajar o ya estando en el trabajo, sino también es un momento importante para poder compartir esta bendición. No solamente que nos quede a nosotros, sino compartir la bendición a nuestros familiares, a nuestros amigos, y que podamos expandir la palabra de Dios, expandir, extender el reino. Qué importante que es que podamos ser edificados día por día con una palabra que va a cambiar tu día. Como toda palabra del Señor, viene con quizás uno comenzó el día de determinada manera, pero llega una palabra que te bendice, una palabra que te contenta, una palabra que te cambia quizás la óptica y te da una visión diferente de las cosas. Entonces, este es un momento para disfrutar juntos, de que disfrutemos la palabra que viene del Señor a hablar a nuestras vidas, para que la meditemos, para que la pongamos por obra y que podamos juntos ser edificados como el cuerpo de Cristo que somos. ¿Qué les parece si en este momento comenzamos este tiempo de devocional con un momento para adorar a nuestro Dios con una preciosa alabanza? Eres digno de adorar. Eso es iglesia, todo viene de ti, porque tuya. Que sea algo del corazón, algo que nace del interior, y aquellos que han sido redimidos por la sangre de ese Cordero que un día murió en la cruz. Todo vuelve a ti. Quiero invitarte en esta mañana a leer una porción de la palabra, y si no podés leerla, quizás sí la puedas escuchar, de la palabra del Señor que está en el libro conocido con el nombre de Números. ¿Sí? Está dentro de los primeros 5 libros de la Biblia que se conocen con el nombre de Pentateuco. Números capítulo 17. Vamos a leer del versículo 1 al 8 como para poder entender la base de esta historia, y después te invito a que con el envión que nos da el Espíritu Santo de seguir leyendo, puedas completar todo el resto del capítulo, porque es maravilloso. Dice así la palabra de Dios. Luego habló Jehová a Moisés, diciendo: habla a los hijos de Israel, y toma de ellos una vara, por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas, conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara, y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio,
donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara de Aarón que yo escoja, y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel, con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas. Cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras. Y continúa la historia, que es lo que te invito a que puedas seguir leyendo esta historia maravillosa, pero me quiero detener un poco para entender qué sucedía en este momento, que podamos ver un poco el contexto de los capítulos anteriores. El pueblo de Israel, muchos, digamos así, de cabecillas de las principales tribus, habían comenzado un proceso, digamos así, de rebelión. Comenzaban a rebelarse frente a la autoridad espiritual de Moisés, porque Moisés era el encargado de poder subir al monte, hablar con Dios y traer esas directivas, ¿no? Y Aarón, su hermano, era el encargado de todo lo que era el servicio a Dios en el tabernáculo. Ahora aparecen tanto Coré como Datán y Abirán, que son los que se sublevan, se rebelan frente a la autoridad de estos hermanos. Entonces Dios le dice a Moisés, le da este recurso, esta estrategia, le dice, bueno, vayan y busquen esas varas, una vara de cada una, que digamos, cada vara iba a representar una tribu diferente, iba a tener el nombre de una tribu diferente. Y específicamente en la tribu de Leví tenía que poner el nombre de Aarón en esas varas. Y esas varas iban a tener que estar delante de la presencia del Señor. Qué significativo. Pensemos qué es una vara, para qué sirve una vara. Las varas eran varas, en este caso varas de almendro, pero secas, de una madera seca. O sea, no tenía vida, totalmente seca. Y esas varas servían como apoyo. Esas varas tenían esa función de quizás ser ese sostén y ese apoyo en las largas caminatas. Esa vara también era un instrumento de defensa para los pastores, porque bueno, iban cuidando las ovejas y los, digamos, distintos depredadores querían venir sobre esas ovejas a poder devorarlas. Entonces ahí estaba el pastor para defenderlas con su vara. O sea, era un instrumento de defensa. También esa vara, sí, que justamente por lo que acabamos de decir, es un símbolo de autoridad. Entonces, esta vara, sí, o bastón podríamos decir, lo que sufrió en la presencia del Señor, porque esto es lo importante, en la presencia del Señor, esa vara que identificaba a Aarón específicamente, lo que sufrió fue un proceso sobrenatural de 4 cambios muy fuertes, porque lo primero que ocurrió, dice la palabra, un reverdecer. Luego lo que ocurrió, aparecen flores, qué bonitas que son las flores, ¿verdad? Luego aparecen renuevos y por último aparecen las almendras. Y uno se pone a pensar y uno dice, bueno, uno ve una vara totalmente seca o un palo totalmente seco y justamente está seco, no tiene vida. Solamente que algo absolutamente sobrenatural, la intervención poderosa y divina de nuestro Dios puede hacer que esa vara tenga estas transformaciones. Entonces,
algo, como decíamos recién, ¿no? Esa transformación es un proceso sobrenatural, pero que ocurre en la presencia, no en cualquier lugar, ni de casualidad, ni estando, no sé, cerca de un fuego, cerca del agua. No. Estando en donde estaba resguardada en el tabernáculo la presencia del Señor. Entonces esas transformaciones se dan en esa presencia de Dios. Y lo primero que ocurre, como dijimos, es un reverdecer. Y ese reverdecer es un volver a tener hojas, ¿sí? Un volver a tener vida. ¿Sí? Es como si fuera una resurrección, un paso de muerte a vida. Y las hojas, con lo que significa las hojas, porque pensemos que las hojas en una planta son fundamentales, porque por lo general, en la mayor parte de los casos, a través de las hojas, las plantas respiran, realizan la fotosíntesis, que es todo ese proceso que le da vida y lleva la savia hasta el último lugar de la planta. Y la planta tiene vida gracias a eso. Entonces, las hojas empiezan a darle un aroma a la planta diferente que no tenía si no tenía esas hojas. Y eso es lo que muchas veces pasa con nuestras vidas, cuando específicamente quizás no conocíamos al Señor, y este es el momento en que lo empezás a conocer y empieza este proceso de reverdecer, este proceso de producir hojas, de empezar a dar los primeros pasos de vida. Luego lo que ocurre es que aparecen flores. Y no hay nada más lindo cuando uno tiene un jardín y una planta, es que aparezcan las flores. Uno está esperando específicamente ese momento, el momento en que aparecen las flores. ¿Por qué? Las flores hermosean a la planta, las flores le dan como un nuevo aire, un nuevo brillo. Entonces ese hermoseamiento de la planta ahora, ya no solo con hojas, sino con flores, ya nos habla de una intervención de parte de Dios, en donde Dios provoca ese hermoseamiento, digamos así, es el transformar a esa planta o esa vara, como en este caso, en algo más hermoso, más bello, más atractivo, y nos hermosea. Es Dios quien nos hermosea. Hay un salmo, el Salmo 149, versículo 4, dice: pero Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Qué preciosa esta palabra. El Señor es el que nos hermosea. Entonces, después viene el otro proceso. Está la flor y empiezan a salir los renuevos. Acá Dios está hablándonos de que esa vara que estaba totalmente seca produjo renuevos. Y esos renuevos nos hablan de que son como los brotes. Las plantas tienen, y es como que van haciendo nuevos hijitos, digamos, ¿no? Y eso nos habla de los primeros pasos en el Señor, cuando el Señor vino y en su presencia empezás a ser transformado. Empiezan a aparecer estos renuevos, esos renuevos que nos hablan de lo que es el fruto del Espíritu en nuestras vidas, que ya muchas veces lo hemos hablado. Gálatas 5, versículo 22, 23 nos habla del fruto del Espíritu y menciona 9 aspectos de ese fruto del Espíritu. O sea que el fruto del Espíritu es algo integral que tiene esas facetas: el amor, la paz, el gozo, la benignidad, la bondad, la fe, la templanza, la mansedumbre. Entonces, pero es un todo, es el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Y algo precioso, ¿no? Porque todo esto lo realiza el Señor, lo provoca ese proceso de transformación, ese renuevo. Jesús fue un renuevo. Habla la palabra en Isaías que Él es un retoño de la raíz de David. Entonces,
Qué importante que es que en nuestras vidas tengamos esos procesos de producir esos retoños, de producir esa multiplicación de vida, no solamente en nuestras vidas, sino en otros. Y por último, acá nos está hablando la palabra que esa vara que estaba totalmente seca, lo que produjo fue almendras. Era una vara de almendro. Entonces, bueno, esas cosas de la naturaleza, y la vara de almendro está preparada en su ADN para producir almendras. Entonces, esto quiere decir que nosotros como hijos de Dios, como si fuéramos esas varas, tenemos en nuestro interior ese ADN, el ADN de Cristo, el ADN del Señor, el ADN de lo que el Señor hizo un soplo de vida sobre el hombre cuando lo creó y después instaló el plan de salvación con Jesús, y nosotros venimos a aceptar a Jesús en nuestras vidas como Señor y Salvador, y vemos que se produce en nosotros la manifestación de ese ADN, de tenerlo a Cristo dentro nuestro. Que en este caso, sí, la manifestación fue que de una vara de almendras sale almendras. Y dice la palabra de Dios, ¿no? En Efesios, capítulo 2, versículo 10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. O sea que en nuestro ADN hemos sido hechos a partir de compartir ese ADN con el Señor. Somos hechura suya, dice acá la palabra, y que estamos diseñados para eso, para las buenas obras. O sea, en tu ADN, en este nuevo ADN que tenemos, aparte del, digamos así, físico, el ADN espiritual, en tu ADN está el dar buenas obras, el hacer buenas obras. Y ahora la pregunta sería, ¿por qué solo la vara de Aarón dio estos frutos, ¿no? Estas hojas, estas flores, estos renuevos y en definitiva el fruto de la almendra? ¿Por qué los demás no pasó eso? Y bueno, pensemos que el contexto de todo este capítulo, que es Números 16, ahí vemos que el pueblo de Israel, ¿qué hacían? Murmuraban en contra de Moisés y de Aarón. Otra de las cosas que hacían eran muy negativos, totalmente negativo, un pensamiento totalmente negativo permanentemente. Por otro lado, eran absolutamente incrédulos, muy incrédulos. Y por lo último, digamos así, que quizás es lo más notable que los termina llevando a esa rebelión tan fuerte, es el hecho de ellos creerse siempre como los que estaban siempre en autoridad y en santidad y creerse más que el otro. Entonces, el resultado final, ninguno de esos príncipes de las 12 que representaban esas 12 tribus de Israel fue elegido, sino Aarón. O sea, acá hubo un proceso sobrenatural en donde Dios provoca esto en esta vara para poder indicar que la autoridad no solamente la tenía Aarón, sino que la iba a tener en el sacerdocio que le correspondía ejercer a Aarón, a él y a toda su descendencia, los hijos, los nietos y todos los que siguieran a lo largo de toda la historia. Entonces, uno se pregunta, ¿no? O algo así como tratando de sacar una conclusión, y se pregunta, ¿cómo está tu vara hoy? ¿Tu vara tiene hojitas o no las tiene? ¿Tiene algo de flores o no las tiene? Y pensemos que la capacidad de dar fruto, la capacidad de dar el fruto para el cual ha sido preparado, está en tu ADN. Y si no lo estamos dando, es como que tenemos que revisar el por qué no lo estamos dando. Y creo que es importante
que para tener estos procesos de reverdecimiento, a veces las situaciones nos llevan a tener momentos de sequía, de secarnos, de poder secarnos. Puede pasar en cualquier nivel, a todo nivel, digamos, desde las autoridades espirituales, del primero al último, puede pasar esos procesos así de sentirse secos, de que estamos como esas varas. Pero ¿dónde está la clave? La clave está en estar en la presencia del Señor, en que podamos estar en la presencia del Señor buscando su toque, ese toque sobrenatural, buscando que Él mismo sea el que esté renovando todo ese proceso interior, y sobrenaturalmente van a venir esas hojas a tu vida que le van a dar un aroma diferente, las flores que te van a estar hermoseando, los retoños que van a implicar la multiplicación en tu vida, y por otro lado el fruto para el cual fuiste preparado, eso que sale propio de tu ADN espiritual, que Dios selló, como dice la palabra, desde antes de la fundación del mundo, ya había puesto un propósito en tu vida. Entonces, si estás como estas varas que están secas, es tiempo de acercarnos a su presencia para que nos pase esto, para que podamos reverdecer como esta vara de Aarón. Eres digno de adorar. Eso es iglesia, todo viene de ti, porque tuya. Canción que sea algo del corazón, algo que nace del interior, de aquellos que han sido redimidos por la sangre de ese cordero que un día murió en la cruz. Y todo vuelve a ti. Vamos a orar en esta mañana para que esta palabra tan preciosa que el Señor nos trajo para que podamos meditar, desmenuzar, entenderla, y que podamos confrontarnos con nosotros mismos y ver en qué condición nos encontramos. Si vamos a su presencia, siempre tenemos esa opción al poder reverdecer y a dar los mejores frutos para Dios. Entonces te invito en esta mañana a que, si puedas, en el lugar donde estás, cierras tus ojos y podamos tener un tiempo de oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este momento. Gracias por este día que tú nos has regalado y esta preciosa posibilidad que nos das de poder venir a escudriñar tu palabra y encontrarnos con este pasaje, Señor, tan revelador, este pasaje tan claro, Señor, donde vemos cómo tú derramas, Señor, lo sobrenatural para poder manifestar lo que querías revelar a tus hijos en ese momento, Señor, y tú puedes venir sobre una vara que está totalmente seca para poder transformarla totalmente. Y si nosotros somos esas varas en esta mañana, que estamos en esta condición, Señor, que quizás por distintas circunstancias, por quizás luchas, pruebas, atravesar muchos procesos, y quizás no tener un rumbo definido, estamos en esta condición, Señor, de vara seca. Señor, si estamos ahí en tu presencia, yo sé que viene ese poder sobrenatural sobre cada uno de tus hijos. Que venga en esta mañana ese poder sobrenatural sobre cada uno de nosotros, para que primeramente aparezcan hojas en nuestras vidas
de esa manera sobrenatural, solo tú lo haces. Se aparecen esas hojas, aparece vida, y vida en abundancia, y vida que se empieza a renovar y a renovar. Y de esas hojas luego empiezan a su tiempo a surgir esas flores que hermosean la planta, que le dan un brillo diferente, le dan una fragancia diferente, que son esos cambios profundos que tú empiezas a hacer en nuestras vidas, esos toques profundos que tú haces en nuestras vidas y nos transforman en esas flores, Señor, y que luego de todo ese proceso, Señor, podamos continuar delante de tu presencia, y delante de tu presencia seguir la transformación, primeramente el Espíritu Santo haciendo que los frutos del Espíritu se manifiesten en nosotros, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la templanza, la mansedumbre. Señor, que todo ese fruto del Espíritu se manifieste, porque eso nos identifica como hijos de Dios. Y ahí es donde se activa nuestro ADN, ese ADN establecido en Cristo, ese ADN que nos fue otorgado desde el momento en que aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Ya no somos criaturas, somos hijos de Dios, somos coherederos con Cristo. Compartimos el ADN, y ese ADN está diseñado para las buenas obras, y ese ADN está diseñado para dar mucho fruto, el fruto que corresponde, el que corresponde al propósito por el cual Dios permitió la formación de tu vida, ahí desde el vientre de tu mamá, ahí desde incluso antes, como dice la palabra, de la fundación del mundo, ya Dios había puesto los ojos sobre tu vida. Y a veces las circunstancias nos llevan a secarnos, pero este es el tiempo de reverdecer. Esa vara de Aarón reverdeció y manifestó la autoridad que Dios les daba a él y a su descendencia. Y en esta mañana, nuestras varas, nosotros como esas varas, vamos a reverdecer para también que a través de nosotros y de nuestra descendencia se marque una diferencia. Nuestras familias sean familias sacerdotales, nuestras familias sean familias que invoquen el nombre de Dios, que alaben el nombre de Dios, que sirvan a Dios, que reverdezcan esta mañana esa pasión por Cristo, esa pasión por su palabra, esa pasión por encontrarte con Él, por ir a su presencia, que reverdezca. Quizás el enemigo te ha envuelto en toda su oscuridad, pues es tiempo de salir de esa oscuridad. Quizás el enemigo ha venido, como sociedad ha venido y ha instalado todo un manto de oscuridad sobre nuestra Argentina, nuestro país, pues este es el tiempo donde lo sobrenatural de Dios va a venir sobre nuestras vidas y se va a manifestar y vamos a reverdecer y va a haber hojas, va a haber flores, va a haber renuevos y va a haber el fruto, el propósito para el cual hemos sido creados. Oh Padre, aumentanos la fe si nuestra fe ha enflaquecido, si nuestra fe, Señor, ha quedado sepultada por distintas situaciones, por distintas pruebas, por distintos procesos, que seamos reverdecidos tan solo por venir un tiempo delante de tu presencia. Señor, que podamos tener todos los días estos tiempos delante de tu presencia, porque ahí es donde se activa ese ADN del Señor, para que podamos ser esas varas, que no solamente den hojas, flores y renuevos, sino también esas varas que dan almendras, porque para eso fuimos diseñados. En el nombre de Jesús, que eso pase en tu vida, que eso pase en tu familia, que ese reverdecer pase en tu ciudad y que pase en nuestro amado país. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Que tengas una preciosa mañana, que el Señor bendiga tu vida y que esta palabra la puedas seguir meditando, porque yo sé que el Señor va a seguir hablando a tu vida y en lo personal va a tocar tu corazón y vas a reverdecer. Que Dios te bendiga.